que tengo dos alumnos esperando. Ignacio y... Espérenme un segundo. Ya, ahora sí. Ya, entonces, yo voy a seleccionar la lámina y voy a editar familia. Ahora no voy a estar en mi archivo, sino que voy a estar en el entorno de familia. Y lo primero que voy a hacer es guardar esto con otro nombre, para que me quede inmediatamente guardado en el lugar que yo quiera. Le voy a poner lámina CG4 G2, aunque ustedes son en realidad el grupo 1. Ya verifico la cantidad de archivos que me va a guardar. 3, guardar. Y ahora que estoy creando este formato de lámina que tiene otro nombre, es una familia distinta, puedo comenzar con una edición general de mi lámina. Puedo primero medir esto. Ya que este supone que era un A0, entonces va a ser un formato grande según yo, 840 por 1,118 m. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto estaba pensado para salir de lado en el plotter, ¿ya? Volteado. ¿Ya? Porque este ancho no sale en el plotter. Entonces pensemos que esta va a ser una lámina de taller y va a tener ancho 90 y alto variable, ¿ya? Porque el alto puede ser que me pida un taller, no sé, 60, 40, 80, 2 metros, no sé, lo que sea. Entonces, lo que yo voy a hacer es, de alguna manera, crear un parámetro nuevo para controlar esas medidas, ¿ya? Entonces, cuando yo acoto algo, estas cotas tienen la posibilidad de transformarse en un parámetro, ¿ya? Pueden ser, digamos, coordinados como un texto de etiqueta. Ya vimos que los textos de etiqueta son los que cambian en función de un parámetro, ¿ya? Que no son estáticos. Entonces, en las cotas pueden transformarse en lo mismo. Y para eso tenemos esta herramienta que está el texto de etiqueta aquí. Si yo selecciono aquí no va a haber nada, porque no hay nada creado aún. Pero tengo este pequeño botón que dice crear un parámetro. ¿Ya? Aquí tengo dos opciones. Puedo crear un parámetro de familia, porque estoy en una familia, estoy en un archivo de familia, estoy en un archivo RFA, ¿ya? Y este archivo me va a cargar siempre este parámetro de familia, o sea, siempre que yo abra esta lámina va a estar este parámetro, pero si yo quiero llevarme este parámetro a otra lámina, a una lámina nueva de otro archivo, ese parámetro no va a existir en esa otra lámina, sino que o lo tengo que crear de nuevo, o podría crear un parámetro que se llama parámetro compartido, ¿ya? Y esos parámetros compartidos se guardan en un archivo externo, ¿ya? Es un archivo TXT, ¿ya? Que se guarda en algún lugar de su computador que ustedes quieran. Y ese archivo TXT ustedes lo pueden llevar a cualquier parte, compartirlo o tenerlo en un servidor, en una nube. Entonces siempre van a poder reciclar parámetros o
reutilizar, digamos, el parámetro para otros archivos. ¿Ya? Entonces eso se puede transformar en una especie de un estándar propio. ¿Ya? Entonces si yo pongo aquí parámetro compartido, voy a ver que aquí, por ejemplo, tengo uno que creamos en la clase de ayer, pero para crear los parámetros compartidos, para verificar desde cero, digamos, cómo se crean, me voy aquí a la pestaña gestionar, tengo aquí el comando de parámetros compartidos, y aquí puedo ver que existe una ubicación con un archivo que creamos la clase de ayer, que se llama parámetros compartidos de computación gráfica 4. ¿Ya? Si no existiera ninguno en sus computadores, ustedes pueden crear uno con el nombre que ustedes quieran, en la ubicación que ustedes quieran. ¿Ya? Una vez que ustedes crean, ya esto va a estar vacío. ¿Ya? No va a haber nada, no va a haber ningún grupo. ¿Ya? Yo voy a crear uno nuevo. ¿Ya? Computación gráfica 2. ¿Ya? Entonces esto está vacío, no tiene nada y no tiene ningún parámetro. Para crear parámetros, este archivo me pide que esté todo súper organizado. ¿Ya? Entonces primero me pide que agrupe y después que los cree. Entonces lo primero que me pide es crear un grupo, como una carpeta, por decirlo así. Entonces aquí yo le puedo decir que estos son los parámetros de láminas. ¿Ya? Parámetros de lámina. ¿Ya? Y una vez teniendo un grupo, yo puedo a ese grupo, como una carpeta, puedo crearle parámetros. Y ahí, presionando el nuevo parámetro, puedo crear lo que es un parámetro compartido. Esto se va a guardar en ese archivo txt. ¿Ya? Entonces, si yo aquí le doy ancho de lámina, se va a hacer el ancho de un parámetro que se va a llamar ancho de lámina, va a ser disciplina común y va a ser una longitud. ¿Ya? Puede ser cualquier otro, que nosotros vamos a ir creando distintos tipos, pero en este caso va a ser una longitud porque es un largo. Ya puedo decirle aquí darle una descripción: ancho del papel de las láminas o planos. ¿Ya? Entonces ahí está mi descripción, mi parámetro y acepto. Y ahora está ahí. Podríamos crear uno al tiro nuevo. Alto de lámina. También va a ser una longitud. Y aquí le escribimos alto del papel de la lámina. ¿Ya? Y ahí tenemos dos. Por el minuto vamos a crear esos dos. Voy a aceptar. ¿Ya? Y me voy a devolver a esto que estábamos haciendo antes, que era seleccionar esta cota y irme aquí a este menú de etiquetar cota y voy a crear un parámetro. Como dije, es lo mismo que hicimos recién para crear un parámetro. Si creamos un parámetro de familia, me va a aparecer el nombre, la disciplina a la cual lo asocio y el tipo de agrupación tiene que ver con esto, con dónde se va a colocar en las propiedades. Y por ejemplo, si aquí están todos los gráficos, aquí aparecen los parámetros que están agrupados en gráficos, aquí están los que están agrupados en texto, y aquí están los que están agrupados en otros. ¿Ya? Esto tiene que ver con eso. ¿Ya? Yo lo voy a dejar en cotas, pero no va a ser un parámetro de familia, sino que va a ser un parámetro compartido, el cual yo voy a seleccionar, el ancho. Entonces esto se rellena automáticamente. Escojo dónde lo voy a agrupar, que va a ser en cotas. ¿Ya? Esto es importante porque
la propiedad de tipo o de ejemplar es cómo yo voy a utilizar este parámetro que estoy creando. Si escojo tipo, cuando yo esté aquí seleccionando tipos y ponga editar tipo, me van a aparecer ahí las propiedades. Me va a aparecer ancho y alto. Y en función del tipo de lámina, voy a poder modificar o construir más tipos de lámina. Y si es de ejemplar, yo voy a tener que seleccionar cada una de las láminas que tenga y editarlas una a una. Entonces, en este caso, este parámetro de ancho es más conveniente que sea de tipo a que sea de ejemplar, por una cuestión de funcionalidad. ¿Ya? Porque si yo tengo un tipo de lámina que se llama, por ejemplo, 90 por 60, ese tipo de lámina yo le modifico aquí en editar tipo, las propiedades, le digo que es 90, 60 y perfecto, pero si yo tengo ese mismo tipo de lámina en la lámina 1 y la lámina 2, pero están de ejemplar, ese 90 y 60 tengo que editarlo uno a uno, en la lámina 1, en la lámina 2, en la lámina 3, en la lámina 4, ¿ya? Entonces se vuelve algo tedioso. Por eso es importante diferenciar y tratar de entender de cómo va a funcionar el parámetro para escoger si es de tipo o si es de ejemplar. Vamos a crear de los dos durante la clase. ¿Ya? Entonces yo voy ahora a decir que es de tipo, porque si le cambio el ancho de la lámina, se cambian todas las que son del mismo tipo. ¿Ya? Entonces ahora si le doy a aceptar, ahora esta cota se llama ancho de lámina y me dice que por el minuto mide eso. ¿Ya? Vamos a ver inmediatamente después cómo cambiarlo. Este que sigue siendo un número, vamos a crear otro parámetro, un parámetro compartido, y va a ser el alto. ¿Ya? También va a ser de tipo, y vamos a aceptar. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si yo quiero cambiar esas medidas? Yo me voy a ir aquí a las propiedades, y donde dice tipos de familia, puedo testear. ¿Ya? Puedo ver que aquí en la familia lámina, aquí lámina CG4-G1, ¿ya? No tengo ningún tipo. Entonces si la abro va a ser única. Va a ser ese mismo... Pero yo puedo crear nuevos tipos. ¿Ya? Como esta lámina mm, está parametrizada, acabamos de parametrizarla, le dimos parámetros de control. Si yo digo ahora que el alto es 2000 y el ancho son 900, me parece que estamos trabajando en milímetros, y aplico, esto se va a modificar automáticamente. ¿Ya? Se modificó automáticamente. Fíjese que incluso mantuvo, yo creo que por una cuestión de suerte, sinceramente, mantuvo la relación de aspecto con el borde. Es por una automatización propia del software, reconoció que debía mantener eso porque eso fue creado seguramente con una distancia respecto de esa línea y la mantuvo. Y se estiró nomás. ¿Ya? Eso sí, lo demás mantuvo su posición. Pero entonces esta lámina que está parametrizada, yo podría tener varios tipos. Podría decir que este es un tipo. Y aquí en este botón puedo crear uno nuevo y le digo a este lámina 90 por 200. ¿Ya? Y ahora aquí me aparece aquí lámina 90 por 200 y esa está ok. Puedo crear uno nuevo que diga, no sé, lámina 90 por 90. Y ahora aquí modifico y este es 900. Aplico. Entonces ahora tengo la 90 por 200 y la 90 por 90. ¿Ya? Tengo dos tipos, ahí se va cambiando. ¿Ya? No cambia ya porque no he aplicado. ¿Ya? Pero estos tipos van a aparecer cuando yo cargue la lámina, van a aparecer y los voy a poder escoger de manera rápida. Entonces aquí puedo crear cuantos tipos quiera y
como yo quiera establecer, digamos, la configuración de la lámina. Ya, ahí está el 90 por 200. El 90 por 90. Ya, entonces las medidas ahí están parametrizadas. Obviamente puedo parametrizar también estos bordes. ¿Ya? Aquí están todos iguales. ¿Qué pasa si yo quisiera que este fuera más ancho o estos fueran más delgaditos o fueran distintos todos? También podría acotar cada uno de ellos y crear parámetros. ¿Ya? Podría decir que ese va a ser un parámetro y que estos van a ser también parámetros distintos. Supongamos que estos tres van a ser iguales y este va a ser distinto porque, no sé, porque algún día voy a archivar este plano y voy a corchetearlo, entonces necesito perforar. Entonces voy a crear un parámetro, aquí, crear un nuevo parámetro, ¿ya? Compartido. Si selecciono compartido, solamente voy a poder seleccionar, ¿ya? Y si me voy a editar, me va a abrir mi opción de parámetros compartidos, que es lo mismo que ir a gestionar y escoger parámetros compartidos. Me va a abrir esta misma carpeta. Entonces aquí puedo crear un nuevo parámetro que se va a llamar borde de lámina 1. Va a ser una longitud también. Y aquí puedo explicar que sirve como margen superior, inferior y derecho de la lámina. ¿Ya? Y después puedo crear otro que va a ser el borde de lámina 2, margen izquierdo de lámina para perforación. Suponiendo. ¿Ya? Ahí tenemos nuestros parámetros creados. Ahora sí puedo escoger el borde de lámina 1. Lo voy a agrupar en las mismas cotas. Va a ser de tipo también. Y acepto. ¿Ya? Como ese parámetro debe ser igual a ese y a ese, puedo a estos seleccionarlos y ahora aquí escoger de los que tengo creados uno. Aquí está el borde de lámina 1 y ahora sí se transforma en un parámetro. Ahí está. Y este habría que crear un parámetro nuevo, escoger más bien porque ya lo creamos, el borde de lámina 2, va a ser de tipo también, y ahora sí se transforma en ese. Por el minuto siguen todos con el mismo ancho que tenían por defecto porque simplemente le asignamos el parámetro. Pero si nos vamos aquí a las propiedades de tipo, vamos a ver que tengo el borde 1 y el borde 2 y puedo decir que estos son 5. Aplico y ahora sí un borde más delgadito y este otro podría ser 30 para que quede un poquito más de espacio ahí para perforar. ¿Ya? Y si se fijan cómo cambió todas estas medidas, estos textos están volando por cualquier parte, ¿ya? Pero ahora los vamos a editar. ¿Ya? Para traer una imagen, aquí es lo mismo que en los archivos, gestionar imágenes, podemos traer imágenes de afuera, añadir, ¿ya? Y van a quedar como guardadas aquí y ustedes pueden reutilizar esas imágenes que van cargando suprimiendo. ¿Ya? Podemos añadir alguna.
Entonces va a quedar ahí guardada. Y aquí ponemos colocar ejemplar. Y podemos poner esto en algún sitio que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Y esto lo podemos borrar porque no lo vamos a ocupar. Esto tampoco es una tabla de control. Ustedes pueden ahí diseñar un poquito más eso. Pero me voy a detener ahora en otros parámetros. Si recordamos, existían estas dos clases de texto. El texto fijo, ya que se creaba a partir de un texto común, ¿ya? Y también está el texto de etiqueta, y el texto de etiqueta tiene que ver con estos textos. Aquí están un poco cruzados. Este, sí, este es uno y ese es el otro, ¿ya? Estos textos, si recordamos bien, tenían relación con algún parámetro y ese parámetro se puede ir controlando desde las propiedades de la lámina. ¿Ya? Como en este caso estoy dentro de la familia, no me aparece, pero si estoy dentro del proyecto, aquí estos números, ya el número de proyecto responde a propiedades que si yo selecciono aquí, me aparece aquí nombre del plano, número de plano, fecha de emisión, dibujado por, y Javiera puso su nombre y apareció acá. Entonces, todos estos ya son parámetros que nosotros podemos crear también y que podemos ir cambiando uno a uno. La diferencia, nuevamente, como para que quede claro, entre un parámetro de ejemplar y uno de tipo. Por ejemplo, aquí un parámetro de ejemplar es el dibujado por, y dice aquí el nombre de Javiera. Y eso se cambió aquí. Pero si yo me voy a la lámina 2 y borro aquí el dibujado por, ya, en esta lámina lo borré, pero aquí sigue estando. ¿Ya? Eso es porque este ejemplar, el de la lámina 1, ¿ya? Tiene el parámetro y el ejemplar de la lámina 2, no tiene el parámetro. ¿Ya? Los ejemplares son cada una de los elementos o sea, elementos en general que estén colocados dentro del proyecto. ¿Ya? Entonces, la diferencia con el de tipo es que si yo me voy aquí a editar tipo, esto no tiene ningún parámetro y no tengo nada que modificar con todos. ¿Ya? Si nosotros vamos a abrir, en este caso estamos viendo la lámina que se llama A0 métrico, cuando coloquemos nuestra lámina aquí, vamos a ver que la de nosotros vamos a tener aquí parámetros de control. ¿Ya? Entonces me voy a devolver a lo que estamos creando. Esto lo voy a acomodar un poco nomás. Vamos a ver si me calza más o menos. No me va a calzar por los márgenes que le di. Vamos a dejar esa fecha por ahí. Vamos a acomodar esto. Ya. Entonces, estos que son textos de etiqueta que están llamando a un parámetro como el nombre de cliente, si lo verificamos aquí en el texto de etiqueta, estamos viendo que está llamando a un parámetro que se llama nombre de cliente. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener parámetros
nuevos, por ejemplo, en vez de que sea dibujado por, no sé, que sea alumno, o que en vez de clientes sea profesores y aparezca el parámetro aquí, profesores, si ustedes quieren, digamos, orientarlo a la parte académica, o el taller, qué taller, y ustedes ponen el taller o el tema del taller y ponen que se entienda, digamos, la relación entre el parámetro y lo que escriben, no que tengan que estar asociando, porque, por ejemplo, esto de dibujado por y que Javier haya puesto su nombre, es como una asociación nomás, para que se entienda que ya alguien lo hizo. Pero hubiese sido mejor que hubiese dicho, no sé, alumno y el nombre de Javiera, por ejemplo. Entonces, sabemos que si editamos estos textos, van a funcionar. O sea, si yo pongo aquí alumno, se va a leer ahí alumno y dibujado, o sea, voy a tener que asociar este que dibujado por, se rellena, espérenme, déjenme mover un poquito eso, ahí. Este se asocia a alumno, pero este parámetro es dibujado por, ¿ya? Entonces yo no quiero eso, quiero que el parámetro se llame alumno, ¿ya? Entonces voy a tener que crear un parámetro. Desde aquí solamente me permite seleccionar un, un parámetro compartido. Entonces me tengo que ir aquí a editar y crear un nuevo parámetro. Entonces yo voy a crearlo aquí. Supongamos que se llame nombre de alumno. Va a ser aplicado a todas las disciplinas, o sea, arquitectura, estructura, todo. Va a ser un texto. Y va a ser el nombre del alumno. ¿Ya? Acepto, va a estar en este mismo grupo porque pertenece a las láminas. Ya voy a aceptar y lo voy a seleccionar. Entonces ahora tengo un parámetro nuevo, nombre de alumno. Y este lo voy a llevar para acá y este lo voy a sacar. Ya no quiero el dibujado por, quiero que sea el nombre del alumno. Entonces ahora sí, alumno y nombre de alumno. Y si yo ahora testeo esto, no me interesa mucho por el minuto esas líneas. Pero ahí para que se vea, moví con la línea. ¿Ya? Entonces esto, que ustedes pueden diseñar como ustedes quieran, lo vamos a cargar en el proyecto. Y ahora que estoy en los láminas, puedo seleccionar esto y cambiar el tipo. Y va a estar aquí nuestro tipo, la lámina CG4 G1, ¿ya? Y tengo los dos tipos. Si ustedes se fijan, está el de 90 por 90 y el de 90 por 200, o las X tipos que yo haya creado, ¿ya? Entonces voy a escoger ese y fíjense que cambió, ¿ya? Ahí está el tipo, ¿ya? Fíjense que ahora no caben estas cosas, pero tengo ahora, si selecciono aquí, tengo estos parámetros y no está el alumno. ¿Por qué no está el alumno? Tampoco está aquí. Si pongo editar tipo, fíjense que ahí están los parámetros que creamos en la lámina, el ancho y los bordes, que los puedo seguir cambiando. ¿Ya? Si creo un nuevo tipo, puedo seguir cambiando. Pero no tengo el alumno. Incluso me aparece ahí con un signo de interrogación. ¿Ya? Entonces, eso es porque el parámetro alumno está cargado aquí en la lámina, pero no está cargado aquí en el proyecto, en el archivo RBT, no está cargado.
Entonces si yo me voy aquí a gestionar, ¿ya? Y a parámetros del proyecto, no los parámetros compartidos. Los parámetros compartidos es el archivo txt que tenemos afuera, y ahí está, ¿ya? Pero eso está fuera, en este minuto está fuera de este archivo, del proyecto. Para que estén en el proyecto tengo que irme a parámetros del proyecto, y fíjense que aquí no hay ninguno, ¿ya? Y si yo me voy a añadir parámetro compartido, lo selecciono, ahí está el nombre del alumno, y ahora sí le puedo decir que los agrupe en texto, por ejemplo, o en... A ver, voy a verificar algo antes. Estos están en datos de identidad. Vamos a dejarlo ahí. Datos de identidad. Añadir. Entonces, nombre de alumno. Y en vez de texto, vamos a buscar aquí los datos de identidad y va a quedar dentro de ese mismo grupito. Pero aquí tengo que decidir si es un parámetro de ejemplar que tengo que ir uno a uno cambiándolos o que es un parámetro de tipo que cambie en todos, ¿ya? Como es el nombre del alumno, el ideal sería colocar mi nombre una vez y no estar verificando que en todas las láminas aparezca mi nombre. Entonces, obviamente sería de tipo, ¿ya? Pero también podría ser de ejemplar, ¿ya? Si es que yo quiero realmente llenar uno a uno. Probemos con tipo. Después me pregunta aquí, ¿a qué categorías quiero aplicar este parámetro? Y son los planos. Yo quiero aplicarlo a los planos. Entonces busco aquí en la P. Bueno, ¿dónde está? Ya, aquí tenemos nuestra discusión si es de tipo o de ejemplar. Si yo pongo que es de tipo, no me deja asociarlo a los planos. Si yo pongo que es de ejemplar, ¿ya? Y busco ahora planos, ahí está. Entonces solamente me deja que ese parámetro sea de ejemplar. Ahora sí me muestra los planos, ¿ya? Entonces, yo voy a aceptar. Ahora sí tengo un parámetro de proyecto que se llama nombre de alumno, y como ese parámetro está asociado a la lámina y está aquí, ahora no me aparece el signo de interrogación porque reconoce el parámetro, y si yo selecciono la lámina me aparece aquí. Si selecciono la vista de plano me aparece el nombre del alumno, ahí está, nombre de alumno, ¿ya? Podríamos agregarle que al seleccionar la lámina también esté, entonces podríamos corregir un poco ese, lo vamos a modificar y esto se llama, espérame un segundo, cuadro de rotulación. Entonces, modificar. Mm, no me aparece a la primera.
No, no lo tengo para meterlo aquí. Entonces no lo voy a modificar. Pero entonces lo voy a escribir desde aquí nomás, desde el plano. Y voy a poner alumno. Y ahí me escribe el nombre. ¿Ya? Entonces ahí está el nombre del alumno y lo verifico. Podríamos haberle puesto al nombre, por ejemplo, algún tipo de codificación, como por ejemplo un guión bajo antes para que lo ponga siempre al comienzo. Entonces los que son míos los voy a ordenar al comienzo y voy a saber al tiro qué rellenar y no tengo que estar buscándolo uno a uno. Eso tiene que ver más que nada con orden de cuáles son parámetros creados por uno y cuáles son parámetros del sistema. Ya entonces el dibujado por ya no aplica, sino que está el nombre del alumno y podría tener nombre del profesor, nombre del taller, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, aparte de que ustedes también podemos, eh, podemos cambiar, ¿no es cierto?, el tamaño de esto y ustedes pueden diseñar la viñeta como ustedes quieran o como se les solicite. Esto puede cambiar, ¿no es cierto? O puede no existir. ¿Ya? Todas estas líneas ustedes pueden crearlas en la pestaña crear y pueden dibujar lo que ustedes quieran. ¿Ya? Como ustedes quieran la viñeta. Ya ustedes pueden definir eso en función de lo que ustedes quieran y diseñar su propia viñeta acorde a lo solicitado por su taller o por ustedes mismos. Ya lo importante es que entiendan que la lámina puede ser parametrizada, puede ser controlada por parámetros, no hay que estar dibujándola cada vez una y otra vez, sino que podemos dibujarla una vez, sabiendo los elementos que va a tener, si tiene margen o no tiene margen, ya vieron cómo controlar también los márgenes, y el tamaño en general. Entonces eso es el trabajo de construcción de lámina, después lo cargan al proyecto, sobreescriben parámetros si es necesario, y después todo eso va a quedar automáticamente cargado aquí. Ya ustedes pueden, ya vimos que seleccionar el tipo de lámina. Ya fíjense ahí que esa imagen se mantuvo y el cuadrito se movió, entonces eso también podría ser algo a corregir. Y después cosas que acomoden su contenido en, en las láminas, ¿no? Ya eso es composición de ustedes, yo estoy arrojando nomás. Ya. Y eso sería por este tema en la hora teórica. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? No, profe. ¿Ya?
Entonces, bueno, yo voy a estar subiendo todo este contenido a YouTube, así que voy a estar subiendo la clase tal cual, sin, digamos, armar las cápsulas para que queden respaldados. En el bloque práctico vamos a ver lo que es, vamos a continuar un poco con la construcción de parámetros y vamos a hacer un ejercicio distinto que tiene que ver con cómo los parámetros también nos sirven para manejar la gráfica, que más o menos también lo vimos con el tema de los filtros, y vamos a repasar o a ver realmente todo lo que tiene que ver con topografía y con contexto. Ya vamos a ver un poquito, esbozar un poco lo que es contexto y vamos a trabajar con un poco la topografía. Ya, vamos a dejar hasta aquí y volvemos a las 9:45. Ya, profe. Nos vemos en un ratito.